Mis problemas inician a través de una enfermedad por la cual yo pasé, donde los médicos ya decían que pues tenía poco tiempo de vida debido a un problema de un trombo. No podían operarse, entonces yo tuve que pasar por una serie de tratamientos con anticoagulantes. Todo eso era muy costoso. Nuestra vida, que era una vida estable, que teníamos recursos económicos, se fue viendo afectada. Mi esposo, para también estar al pendiente de los cuidados míos, él dejó nuestro negocio y se dedicó a estar viendo más de mi salud, los médicos. Esto fue deteriorando poco a poco también nuestro negocio debido a que pues empezó a bajar muchísimo. Empezó a dejar de haber ingresos también y poco a poco nos íbamos endeudando con tarjetas de crédito. El pasar por esos momentos me fue haciendo poco a poco caer en una depresión. Y no nada más caer en una depresión, sino el hecho de sentirte una carga. Sentir que tú estás ahí porque te tienen lástima. Y era algo muy triste porque yo recuerdo en ese tiempo mi hijo tenía 13 años y llegaba con mi esposo y ellos querían entrar conmigo a estar y yo los corría. Yo les decía, váyanse por favor. Ustedes vayan a la playa. Yo los corría porque yo sentía que de esa manera pues ellos podrían rehacer su vida. Ellos podrían pues seguir su vida, no morir junto conmigo ahí adentro. En un día estaba yo en casa y llegó una persona a tocar para pedir empleo y ella, al ver la situación que yo estaba pasando, me dijo, yo sé de un lugar donde puede cambiar tu vida, yo sé de un lugar donde tú puedes transformarte, curarte. Y en esos momentos yo dije, bueno, pues voy a ir a ese lugar. Y yo llegué al Templo de los Milagros. Fue algo muy bonito desde el primer día, desde la primera vez que yo entré a ese lugar. Yo salí con una paz, con una tranquilidad. Me sentí diferente, me gustó. Cuando ellos hablaban, la campaña de Israel es para un cambio de vida. Entrégate, entrega tu vida completamente. Yo no entendía muy bien qué era. De ahí vino la transformación total. Empecé yo a recuperar mi salud. Fue algo que fue tan sutil, que cuando yo me di cuenta, yo ya estaba bien. Yo ya había recuperado mi salud totalmente. Yo seguí participando, perseverando, y hubo un voto, una campaña en especial que pues yo ahí dije, bueno, tiene que ser cambio de vida. Y ahí vino la transformación total de mi vida. Pude pagar todas las deudas económicas, mi casa que estaba hipotecada, pude librarla, pagarla. Yo pude comprar una casa en un lugar muy bonito, en una zona residencial, y fue mi casa pagada al contado. Mi carro también, pude yo lograr tener ya un carro. Pues mi salud recuperada, mi trabajo produciendo, y en esos momentos pues nosotros también logramos participar en una asociación, logramos ser fundadores de una asociación para ayuda para las personas con problemas de salud. Mi mayor logro, mi mayor bendición, estando yo participando en esa entrega, fue conocer y recibir al Espíritu Santo. Es lo más grande que yo tengo en mi vida, es el tesoro, porque yo sé que con el Espíritu Santo cualquier adversidad, cualquier problema, cualquier situación yo lo puedo vencer. Me volví más que vencedora en cada problema que yo tengo. El Espíritu Santo me fortalece, me llena de vida para yo enfrentar esa dificultad y sobre todo vencerla.